Quiroga está con nosotros, él es abogado constitucionalista, está además en el comité consultivo que asesora en temas constitucionales a la presidenta Dina Boluarte. Le damos la bienvenida. Doctor, adelante por favor, un placer. Doctor Quiroga, ¿cómo le va? Buenas noches. Usted ya sabe con qué pregunta voy a arrancar. Escuché también o leí una nota que le hace el diario La República sobre sus declaraciones. No hay conflicto de intereses en ser el abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que sabemos es la llamada por la Constitución a investigar una persona de alta funcionaria como la presidenta, y al mismo tiempo ser asesora de la presidenta en el comité, la comisión consultiva de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la presidencia de la República. ¿Por qué dice esto, doctor Quiroga, que no hay conflicto de intereses? Porque, de alguna manera, hay algunos sectores que se han lastimado con el hecho que un grupo de profesores o de ex magistrados del Tribunal Constitucional se junten para brindar asesoría a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, insisten con temas que no tienen nada que ver. El conflicto de intereses se da cuando en un mismo plano uno participa de los dos lados. La presidenta de la República soporta investigaciones del Ministerio Público por determinados delitos. Yo no soy penalista, yo no intervengo en eso. La fiscal de la Nación soporta 19 imputaciones a nivel disciplinario, es un tema administrativo, yo soy abogado de ella. Esos planos no se tocan, yo no converso con la fiscal de la Nación acerca de sus investigaciones penales y no hablo, en el caso del comité consultivo, de los temas penales de la presidencia de la República. Entonces, no hay ningún conflicto de interés porque los planos no se juntan. Si lo hubiera, no participaría en el tema. Así de simple y claro, porque el primer test respecto al conflicto lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, alguna gente quisiera que la presidencia de la República esté inerme o no tenga ningún tipo de asesoría o ningún tipo de defensa y que soporte pues cualquier tipo de acusación. Pero podría ser asesoría, finalmente todos los comités, pero yo hablaba en su caso en particular, porque sí quisiera que profundice en este tema de que el conflicto de intereses se da sobre, digamos, áreas y no necesariamente de la persona de la que en este momento hablamos, ¿no? Dina Boluarte, investigada por la fiscal de la Nación, usted siendo asesora legal, penal o administrativamente, perdón, y asesor constitucionalista de la presidenta siendo investigada por la fiscal de la Nación. La comisión consultiva no asesora a la presidenta, asesora a la presidencia, que es una institución, que es la que está siendo atacada interna y externamente, ¿no? Porque se dice que el golpe de Estado lo ha dado el Congreso, que Castillo ha sido mal vacado, que no cometió un golpe de Estado, que hay una usurpación de poderes constitucionales y que no le correspondía estar en la presidencia de la República. Esos son los temas que nosotros abordamos. No tiene nada que ver con las investigaciones administrativas de la fiscal de la Nación. Pero, entonces, lo que no entiendo es, está siendo atacada a nivel interno y usted se acaba de referir a lo que finalmente defiende, digamos, desde el plano en la opinión pública, ¿no? Y si se quiere en el plano político, solamente los que fueron secuaces de Pedro Castillo. Pues no necesariamente, ¿no? Porque, digamos, yo tengo la impresión que a nivel internacional y a nivel interno no se ha explicado bien cómo ocurrió la sucesión de los hechos, ¿no? Cómo es que el 7 de diciembre, en pleno siglo XXI, se produce un intento de golpe de Estado, por qué razón el presidente fue detenido y vacado legalmente, cómo es que la Corte Suprema ordena su detención, la misma Corte Suprema que sentenció a Fujimori o que sentenció a los casos de corrupción, y cómo es que se produce la vacancia de presidente y la asunción de la vicepresidenta que estaba habilitada para asumirlo. No ha sido una persona que pasaba por la esquina, una persona benediza, ¿no? La señora Boluarte ganó las elecciones como vicepresidenta el mismo día, con los mismos votos y con la misma legitimidad de Castillo. No es una persona ajena, ¿no? Entonces, la Constitución dice que cuando el presidente es vacado, asume la presidencia para continuar el mandato de la vicepresidenta o el vicepresidente. Ok, pero digamos, más allá de ustedes reforzarle a la señora Boluarte, que es la presidenta constitucional, porque así lo manda la Constitución, ¿qué otra cosa podrían lograr? Es decir, discutir, por ejemplo, no sé, con Verónica Mendoza, que pide que se tumbe este gobierno por inconstitucional y ilegítimo. Bueno, no vamos a discutir con nadie en particular, vamos a dar los elementos para reforzar la parte constitucional del gobierno. ¿A quién, doctor? ¿Frente a quién? Interna y externamente. Internamente, cuando hay algún tipo de debate o algún tipo de foro, eso estará por definirse porque el reglamento recién se va a hacer, o externamente cuando haya necesidad
de ir afuera y explicar. Sí, pero en el uno exterior. plantearía que, por ejemplo, lo de Petro y lo de AMLO no es un tema constitucional, sino es un tema político que se agarra obviamente de lo constitucional. O sea, Bueno, van a hacer una defensa política, no solamente nosotros no entramos en constitucional. el tema político, vamos a dar el marco constitucional sobre el cual se puede desmontar una tesis política. El tema político lo verán los políticos y los ministros y la Cancillería finalmente, ¿no? Que, digamos, no ha tenido una buena performance en el exterior para dar la imagen de un Estado constitucional. De hecho, siguen preguntándose en el extranjero por qué no hay adelanto de elecciones en el país. Ya, pero por ejemplo, es que yo quiero insistir que en el único tema que yo veía, un tema constitucional, digamos, se perdió, creo que fue en el Congreso que se quiso plantear algo respecto de las muertes y las protestas, pero no he visto en ningún campo algún tipo de denuncia constitucional que pueda finalmente amparar que haya un comité que le vaya a decir a la presidenta: aquí vamos a ayudarte para demostrarle a Tutti Limundi que tu gobierno es legítimo por la Constitución. Pero es que la comisión no tiene por objeto defender denuncias constitucionales, tiene por objeto dar opiniones constitucionales respecto a la situación actual. Algunas de las cuales pueden gustar, otras pueden no gustar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque ahí sí, doctor, está yendo mucho más allá del tema del 7 de diciembre, ahí de que la presidenta es constitucional. Le pongo 3 ejemplos bien claros. La legitimidad de la vicepresidencia es para completar el mandato. No existe un presidente provisional o transitorio, que fue lo que se dijo al principio. No hay obligación de adelantar elecciones porque eso no es lo que dice la Constitución. Y finalmente, la legitimidad de la vicepresidenta, una vez que el Congreso la inviste, es la misma legitimidad del presidente. Ahí tiene 3 elementos que se manejaron de manera diferente desde el gobierno, ¿no? La presidenta dijo al principio: soy una presidenta de transición, y todo el mundo manejó esa tesis, y creemos que en ese contexto socavó su propia legitimidad. ¿Pero usted cree que se puede ir a adelanto de elecciones si es que finalmente se pusieran de acuerdo como se ha hecho anteriormente? Yo creo que se puede adelantar las elecciones si se modifica la Constitución. No es un tema fácil ni rápido. Es la única posibilidad, porque las reglas del mandato presidencial están en la Constitución. Para adelantar el tema no es un tema que dependa ni de su voluntad ni de la mía, ni la presidenta de la República. Por eso se habían planteado finalmente unos primeros votos, ¿no?, que se logró y al finalmente se quedó y terminó. El tema no se ha vuelto a tocar. Pero el tema es bien claro. Para adelantar las elecciones, que es una posibilidad política, hay que cambiar la Constitución. Y eso tiene su propio trámite. Ahora, le hago la pregunta a usted, porque entiendo que, digamos, mantienen plenamente su autonomía desde su punto de vista político, etcétera. Constitucional. Nosotros no entramos en el tema político. Por eso, si no entran al tema político, sí puede hablar finalmente desde su posición política de cara al gobierno de Dina Boluarte. ¿Usted cree que, por ejemplo, sería positivo ir a un adelanto de elecciones o no? ¿O usted cree que Dina Boluarte se debe quedar hasta el 2026? Yo creo que políticamente sería inconveniente adelantar las elecciones porque no hay partidos políticos. Si se adelantan las elecciones es para que hayan candidatos y alguien sea investido como una nueva autoridad. La pregunta es quiénes son los candidatos. Quienes alientan fundamentalmente eso son los que están alrededor de los movimientos que hay, porque partidos políticos no hay, propiamente dicho. Entonces, gente que ha sido congresista antes y que ahora son asesores y que pululan por alrededor de esa gente, la que alienta el tema del adelanto, o gente que lee la calle, ¿no es cierto?, o que pretende leer la calle, o que tiene, digamos, una suerte de tensiómetro de la legitimidad, es la que alienta el tema del adelanto de elecciones. Pero, digamos, yo no tendría inconveniente que se adelante las elecciones si se cambia la Constitución, pero adelantar elecciones ¿para qué? Pero eso tampoco va a cambiar al 2026, ¿verdad? Es que las reglas son esas, Cristian. O sea, si tú quieres jugar un partido de fútbol son 2 tiempos de 45 minutos. No, pero por eso, ¿quieres jugar 30 minutos? Ándate a Zurich y cambia la regla de la FIFA. Coincidimos, cambien las reglas, pero desde su punto de vista no se deberían cambiar las reglas porque no conviene cambiar las reglas, más allá de que políticamente se me parece que sería un tema, aventarnos un vacío. ¿Qué pasó cuando Vizcarra disolvió el Congreso y a los 4 meses elegimos un Congreso corto y mocho, como yo le digo? ¿No? ¿Qué pasó con ese Congreso? Perfecto, me queda claro entonces que cada Congreso ha sido peor que el otro. No, pero ese fue muy malo, fue absolutamente populista. ¿Usted cree que fue peor que el actual? Diría que por ahí van, tas con tas. Déjeme hacerle una pregunta. Políticamente, digamos, usted, ¿qué nota le pone al gobierno de Dina Boluarte? Eso es lo que quiero entender, porque quiero ver si es que el comité consultivo, usted me dice, no vemos político, pero si es que tiene un respaldo político a Dina Boluarte y tiene que quedarse hasta el 2026 desde el punto de vista de quienes conforman la comisión consultiva. Pero no se lo puedo preguntar a todos, sí puedo preguntárselo a usted, doctor. Bueno, no tengo un baremo para poner una nota, ¿no? Pero creo que políticamente se está haciendo un esfuerzo por sacar adelante el país de la mejor manera posible con las condiciones que hay en este momento. Tiene una oposición férrea, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa oposición férrea? En los sectores radicales que han sido violentistas al principio y que
traducen esa violencia como protesta social. Ya la Corte Suprema ha dicho que eso no es así. La propia Corte Interamericana ha dicho que no hubo un golpe de Estado por parte del Congreso y que Castillo ha sido un golpe de Estado. Pero hay todo un sector radical que pretende mantener la violencia, que pretende, digamos, delegitimar el gobierno. Y por otro lado, no tiene una representación en el Congreso que la defienda lo suficiente como para tener, digamos, una aquiescencia, una coordinación. Pero no, digamos, no coincide con lo que yo planteaba en el editorial, que hay, digamos, un acuerdo casi de supervivencia entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Le parece que cumple cabalmente cada uno su papel y se fiscalizan entre ellos? Yo creo que en unos casos ha habido acuerdos y en otros casos ha habido acuerdos infelices, ¿no? Yo he señalado que el tema de la Defensoría del Pueblo ha sido un desastre y ahí le cae por igual a unos y a otros, ¿no? Mantenemos la plena independencia de decir lo que nos parece desde el punto de vista constitucional. Esa es, digamos, la esencia de la comisión y el hecho de ser ad honorem. Alguna gente también dice, pero ¿por qué es ad honorem? ¿Qué querrán? ¿Qué no querrán? En esa comisión hay básicamente expresidentes del Tribunal Constitucional que han pasado por el concurso del Congreso y que han hecho jurisprudencia en el tribunal. Hay magistrados del tribunal, hay profesores universitarios que tienen una trayectoria que no requieren, digamos, de estar allí para acrecentar su prestigio. Quizás la persona que tenga menos condiciones para estar ahí sea yo, pero he sido llamado al tema y me ha parecido que puedo colaborar para darle solidez a la institucionalidad constitucional. Porque el tema constitucional y la pacificación del país es un tema esencial para nuestro propio desarrollo. Sí, pero la pacificación también pasa por hacer política y usted de alguna manera y la comisión le da un respaldo político al gobierno de Dina Boluarte, ¿es correcto? Ahí no estaría de acuerdo con usted. Le damos un respaldo constitucional. ¿Cómo lo manejen ellos? ¿Cómo lo traduzcan ellos? Nuestra obligación es darle nuestro mejor consejo constitucional. Ok, pero entonces, la obligación de ellos es tomar la mejor decisión. Y ahí es un tema de su responsabilidad. Ok, el Consejo Constitucional entonces, pero en este caso particular suyo va de la mano con una posición política que dice, bueno, estamos mejor con Dina Boluarte que con la posibilidad de un adelanto de elecciones. No necesariamente. Estamos mejor con Dina Boluarte que con lo que había antes. Porque el proceso político peruano no nace con Dina Boluarte, nace desde Kuczynski y su poca representación en el Congreso, y luego la elección de Castillo, y luego todo lo que trajo Castillo. Entonces, en la actual situación, ¿qué es lo que mejor requiere el país como nación para tener un desarrollo de acá hasta las próximas elecciones que serían de acuerdo a la Constitución del 2026? Pero eso es justamente... ¿Se quiere adelantar el tema? Bueno, hay que hacer un cambio de la Constitución. Okay. No hay cómo cambiar la Constitución, no se pueden adelantar las elecciones. Es muy simple el tema. Usted me habla ahora de la Constitución, pero por ejemplo, Natalia Amprimo, Ángel Delgado, Enrique Gersi, no le voy a decir Harold Forsyth, ¿no? Aunque, claro, fue parte del gobierno del Castillo, del cual formó parte también Dina Boluarte, dicen que es inconstitucional. Ustedes asesoraron a la presidenta Dina Boluarte, o al gobierno en su defecto, para que presenten este proyecto de ley. ¿Hablo obviamente del despacho remoto? No, porque ese proyecto se presentó antes de que la comisión se constituya. Ok, su punto de vista al respecto entonces, doctor. Yo creo que podría darse una ley de desarrollo que habilite el tema. Yo tengo mucho respeto por Enrique, por Natalia, por Ángel, pero no le reconozco competencia constitucional al embajador Forsyth, ¿no? En la medida lo he escuchado. Ok, por eso lo dejo, centremos en el fondo. Y la verdad es que ha dicho cosas que son constitucionalmente impresentables. Ok, ¿no? ¿A qué se refiere, doctor Quiroga, con el tema del desarrollo? O sea, ¿le parece constitucional o no que finalmente se haya cambiado el tema del despacho remoto cuando lo que dicen los tres abogados que le ha mencionado y usted reconoce, dicen que esto se debió hacer vía una reforma constitucional tal cual se ha referido usted al tema del adelanto de elecciones? Sí. El tema es que el encargo del despacho presidencial es una norma que tiene más de 100 años en el país. Cuando uno viajaba a Europa en barco y tardaba 3 meses en llegar, ¿no? Hoy día estamos en una situación distinta. El problema ya se planteó con Paniagua el año 2000-2001, y él no pudo salir porque en el año 2001 no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Sí. La telepresencia hace que la voluntad se manifieste en tiempo real. El problema de encargar el despacho y salir, ¿no es cierto?, es que la persona no podía dar órdenes, no podía estar presente en el mando porque no había tecnología para eso. Yo creo que una ley de desarrollo constitucional sería factible que se pueda hacer. Ahora, ¿sería mucho mejor una reforma de la Constitución? Sí, claro, sería mucho más transparente y claro, pero no habría, digamos, ninguna colisión de que el presidente mantenga el cargo y pueda ejercer el cargo a través de los medios tecnológicos que hoy día existen. De hecho, la pandemia nos ha dejado mucha enseñanza respecto a eso. Su programa se hacía por Zoom, las clases se hacían por Zoom, doctor, la guerra se hacía por Zoom. Entonces, si usted fuese como constitucionalista, miembro del TC, y esto llegase al Tribunal Constitucional, su voto sería a favor de que esta ley es constitucional por más que no se haya hecho una reforma.
Yo diría que sí, porque en algunos casos el tribunal ha encontrado también interpretaciones que no necesariamente están en el texto de la Constitución. Eso de la autonomía es lo que me gustaría saber, ¿no? Si es que finalmente los 7 miembros de la comisión consultiva, Somos 10. Perdón, los 10 miembros de la comisión consultiva finalmente piensan así, decir, ¿qué grado de autonomía va a haber para poder empezar a criticar? Decir, yo soy parte de la comisión consultiva, pero a mí no me parece esto constitucional. Nosotros tenemos absoluta autonomía para decir lo que pensemos, lo que cada uno quiere hacer, y vamos a tomar las decisiones por consenso o por mayoría simple. Pero no somos una comisión de asesoría política ni nos bancamos el tema político. Los políticos tomarán las decisiones sobre lo que uno les diga en función de su mejor interés. Puede ser que algunas cosas no les guste, otras las tomen, otras no las tomen. Tampoco nos vamos a ofender porque no nos sigan. Correcto. Digamos, ¿es renunciable? Cualquiera puede alejarse y también Dina Boluarte puede decidir prescindir de algún servicio de alguno de ustedes. Por supuesto, sí, claro. Es absolutamente renunciable, como podemos incorporar también a otras personas. Correcto. Me dijo que usted no ve finalmente un conflicto de intereses, pero ¿cree que podría surgir en algún momento entre conversar con la presidenta en este tema de la comisión y también con la fiscal de la Nación a que a su vez investiga? ¿Cree que podría surgir en algún momento? Yo no converso con la presidenta de la República. Yo asisto a una comisión. Ok, y finalmente terminan... Hacemos un informe y eso se pasa a la presidencia de la República. ¿Con la fiscal sí se conversa por los casos en la Junta Nacional de Justicia? Sí, porque yo tengo una relación de defensa, yo soy abogado defensor de ella. Correcto. Y por lo tanto converso de ella de sus temas disciplinarios, que son 19. No converso de temas personales ni de temas ajenos a esos 19 casos. Gracias, doctor Quiroga, como siempre, y quizá una próxima vez para hablar justamente de los casos de la fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia. Vamos a una breve pausa y regresamos con el final. No se muevan. Gracias. Gracias.